Gabriela, eso fue el capítulo número 50 de Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció? Pues una experiencia nueva para mí. Realmente nunca había participado en un podcast, la verdad. Fue mi primera vez y no me decepcionó. Me gusta mucho la apertura y la facilidad, ¿no?, para hablar de cualquier cosa. Estamos hablando de un personaje salvadoreño en específico, pero hemos derivado y divagado en muchos otros temas que tienen que ver con Miguel Ángel Espino, aunque no parezca. Sí, definitivamente. Este personaje que por alguna u otra razón, por el azar o por la censura, prácticamente no figura en los libros de historia, y para poder conocer a Miguel Ángel Espino prácticamente hay que darse a la tarea de querer conocerlo, saber quién fue y qué hizo en la literatura salvadoreña. También en este capítulo aprovechamos al final para poder hablar un poco acerca de la literatura como tal y las inteligencias artificiales dentro de la literatura. Correcto, así que esperamos que eh, sea del agrado de los oyentes y nos vemos en el próximo capítulo. No nos vemos en el próximo. Nos Nos escuchamos, escuchamos en el siguiente capítulo. donde hablaremos de Alfredo Espino. Alfredo Espino. Este es el primer capítulo de dos. Los hermanos Espino. Bienvenidos al capítulo 50, El hermano en el olvido. Comenzamos. Esto es Proyecto Chachalaca número 50, El hermano en el olvido, Miguel Ángel Espino. Nos acompaña Gabriela Marroquín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Ya emocionada? Sí, nerviosa. Bueno, comenzando el mes cívico, ¿qué tal? ¿Cómo va el año? Pues bien, ahí con mucho trabajo, emocionada por esa oportunidad. La verdad es que este tipo de espacios uno los ve de extranjeros, ¿no? Hay muchos podcasts de personas de otros países, pero participar en un proyecto nacional, ya por la independencia, ¿verdad? Estamos patrióticos. Es muy, bueno, me llena de orgullo y también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros no valorizamos el producto nacional, sino que consumimos cuestiones extranjeras y pues también nosotros tenemos calidad, así como cualquier otro podcast extranjero. Así que me siento feliz y espero que no sea la única vez que esté acá. Bienvenida. Y de hecho sí, fíjate, el capítulo da para eso. En este episodio número 50 vamos a hablar de Miguel Ángel Espino, del hermano menor de Alfredo Espino, quien por alguna extraña razón que en este capítulo vamos a tratar de descubrir ha sido censurado y borrado de los libros de historia, y únicamente conocemos a Alfredo Espino. Así que bueno, vamos a comenzar por aquí la pregunta de rutina. ¿Quién es Gabriela Marroquín? Bueno, pues a mí me gusta siempre presentarme y digo, soy madre, esposa, hija, hermana, trabajadora, godín, pero pues soy una mujer ya común y corriente en el aspecto de que tengo una familia y llevo una vida normal, pero me gusta mucho el mundo académico. Desde que estaba pequeña, pues siempre tuve una gran afición hacia todas las cuestiones de la academia. Y soy autodidacta, me puedo definir así, porque muchas de las cosas en las que soy especializada las he conocido por mis medios, ¿verdad? Vengo de una familia normal, soy de Santa Ana, allá nací, tengo 28 años, desde muy pequeñita tuve afición a leer, pero eso ya lo voy a decir después. Ok. Y la vida me llevó alrededor de mi educación siempre fue en el ámbito público. Yo me siento orgullosa de decirlo, ¿verdad? Porque muchas veces uno piensa de que al no nacer en una familia con ciertos privilegios no se puede llegar lejos, y yo soy la prueba viviente de que sí. Empecé mis estudios desde el kinder hasta la universidad y mi trabajo, ¿verdad? Y en la UES, que ha sido mi casa desde que entré ahí, ya nunca salí. Desde el 2013 que llegué ahí ya no me soltaron. Ok. Y actualmente pues ya estoy trabajando en los ámbitos de edición y cuestiones ya de texto, ¿verdad? Y es mi rubro, a mí me encanta lo que hago y desde muy pequeña me enamoré de la literatura.
tenía alrededor de 11 12 años cuando tuve mi primer libro y ahí ya no hubo vuelta atrás. Entre mis aficiones, pues me encanta mucho la música. Soy amante de Cerati. Ah, ok. Buenos gustos ahí. Soda Stereo, son como mis amores de adolescencia, ¿verdad? Y pues, como dice el meme, yo escucho de todo. Ok. Así que, pues eso soy yo básicamente. En versión bien resumida. Ok. Muy bien, Gabriela. ¿Y cuál es tu relación con la literatura? Pues bueno, mi relación con la literatura fue bien interesante porque yo al estudiar en una escuela pública, uno de los detalles que recuerdo es que nosotros no ocupábamos libros de texto, ocupábamos los que estaban ahí, los que la escuela tenía, ¿verdad? Y yo llegaba a la casa de mis primos, tengo un primo que él estudió en colegio, entonces ahí hay mucha diferencia, aunque uno quiera hacerse el ojo pacho, ¿verdad? Y él siempre, él ya era un poco mayor, quizás unos 6 años mayor que yo, entonces cuando yo llegaba a su casa, yo siempre recuerdo que había un mueble donde ahí mi tía le tenía sus libros, y yo llegaba y siempre llegaba y me sentaba y empezaba a ver todos sus libros, ¿verdad? A medida fui creciendo, ya veía novelas y lo que uno conoce como popularmente obras literarias, ¿verdad? Un día pues yo me llevé unos libros, se los presté a él, que ya él ya los había ocupado y ya estaban ahí, ¿verdad? El primer libro que yo leí fue Cien años de soledad, de Márquez. Lo leí en una semana, porque soy un poquito obsesiva. No, definitivamente. Hay que ser un poco obsesivo para terminar 100 años de soledad a ese ritmo. Y como eran vacaciones y no había más que hacer, lo leí y yo quedé encantada. Entonces ahí empecé a buscarle más libros y le quitaba los libros y él me dice ahora que todo, bueno, de hecho todos los libros de él cuando él salió de bachillerato me quedaron a mí. Ganando. Hice un acto de expropiación porque nunca me lo regaló, pero yo me lo llevé. Entonces así empezó todo. De ahí empecé a indagar más en los demás libros de Márquez. Tenía 12 años y ya no hubo vuelta atrás. Ya, yo todas las vacaciones, mi mamá ya sabía que yo siempre iba a estar leyendo. Y a veces hasta me regañaba porque decía que yo al ser muy ansiosa los quería terminar ya y me enfermaba, decía ella. Como cuando le dicen a uno por andar descalzo. Y así fui creciendo, yo ahorraba para poder comprar libros. Y recuerdo que a veces mi mamá me decía, ya vas a comprar otro libro, compra otra cosa, ¿verdad? Y hasta que, bueno, cuando estaba en bachillerato yo sabía que quería estudiar literatura. Bendito Dios que ahí en Santa Ana estaba esa carrera, ¿verdad? Si no, no sé qué hubiera sido de mí, me hubiera frustrado y no sé. Es probable. Siempre supe que quería estudiar literatura, nunca me puse a pensar de qué iba a vivir. Claro, eso es lo siguiente que te quiero preguntar. Mira, ¿en qué momento decidiste, bueno, mira, voy a enfrentarme al campo laboral salvadoreño, así con mi carrera de literatura? Exacto, y de hecho nunca lo pensé, porque si lo hubiera pensado quizás no lo hubiera estudiado. Y bueno, mi esposo me pregunta a veces, ¿y vos sabías de qué ibas a trabajar? Y yo, no. Fue un acto de fe y resultó. Porque, bueno, durante mis estudios y todo, pues yo estoy eternamente agradecida con la universidad, de verdad, porque yo terminé mis estudios por ser becaria. Me vi con muchas dificultades durante mi formación profesional. Pues mis papás no tenían los medios, ¿verdad?, para poderme dar otra carrera, porque a mí me gusta mucho también el área en la salud. Por cuestiones de la vida y lo demás, yo sé un montón de cosas de la salud y de medicinas. Y pienso que quizás si hubiera tenido las condiciones, tal vez hubiera estudiado otra carrera, pero son muy caras, ¿verdad? Claro. Entonces siempre tuve los pies en la tierra y pues... Mira, y que en medicina se lee un montón también. Sí. Sí. Ya vamos viendo ahí tus gustos por la lectura. Bueno, hablemos un poquito sobre Miguel Ángel Espino. Ya me decías tú que Miguel Ángel Espino es el hermano menor de Alfredo Espino. Sí. Pero ¿quién fue Miguel Ángel Espino? Bueno, ellos fueron 8 hermanos en total. Los primeros 3 nacieron en Aguachapán y luego ya todos los demás, desde Miguel Ángel hasta el último, nacieron en Santa Ana. Él nació en el año 1902, el 17 de diciembre, ahí en Santa Ana. Sus padres eran docentes. En aquellos tiempos, ¿verdad?, existía la escuela normal, se le llamaba, donde estudiaban y se formaban. Para profesores. Exacto, para profesores.
Sus dos papás eran profesores, sin embargo su mamá se dedicó ya a la vida en casa cuando empezaron a nacer sus hijos, ¿verdad? Y su padre, pues, él fue el que se quedó en el mundo laboral. En 1900, bueno, en Santa Ana él estudió en el Liceo Santaneco, era un colegio en aquellos tiempos, todavía en los 80 existía, muy famoso. Luego en 1915 se trasladan a San Salvador, todo, ¿verdad? Y acá él estudió en el Instituto Central de Varones, en el área de formación docente, era como el bachillerato en aquel entonces. Para poderse graduar de bachillerato, elaboró una tesis que posteriormente se publicó como Mitología de Cuscatlán en 1919, que es su primer libro, que la DPI, la Dirección de Publicaciones Impresos, lo saca, Mitología de Cuscatlán y Cómo cantan allá. Son dos obras separadas, pero ellos los unieron, ¿verdad? Los editaron así. Eso fue en 1919. O sea, él desde muy temprana edad, pues a esa edad saliendo de bachillerato, que te publiquen ya un libro, es como, ya era una persona muy influenciada en el ámbito literario por sus papás. Su abuelo también fue escritor, de allá fue de la época de 1800, ¿verdad? Fue escritor y toda su familia incluso su madre también fue escritora. Sin embargo, recordemos que en aquella época para una mujer sobresalir en el ámbito de la literatura y del mundo académico en general era muy difícil, ¿verdad? Hay uno o dos poemas ahí en internet que se pueden encontrar de ella, que hablan sobre temáticas cotidianas, ¿verdad? El amor a sus hijos, a su esposo, etc. Entonces ya esto nos da luces de que sus papás pues les inculcaron a ellos el arte, la literatura desde pequeños. Luego en 1921 entra a la Universidad de El Salvador a estudiar Derecho. Y desde entonces él se empieza a forjar en el mundo del periodismo. Escribió para muchos periódicos de la época y revistas. Entre ellos tenemos el Diario Latino, Diario del Salvador, La Prensa y Queremos Lumen. Y revistas Cuscatlania, Tlacat, Lumen, Cactus y Espiral. Estos datos son del historiador Carlos Cañas Dinarte, ¿verdad? No nos los estamos inventando. Y hay registros históricos de los periódicos de la época donde ahí se puede determinar que sí fue verdad, que él trabajó ahí. En esas revistas él aprovechaba para publicar ciertas estampas, narraciones, ¿verdad?, sobre provincias y paisajes. Y eso es lo que te mencionaba. Luego en el año 1926 él los compila y ahí publica Cómo cantan allá, que es la segunda parte del libro que edita la DPI en conjunto, ¿verdad? En 1922 aquí hay un hito muy importante en la vida de él, según yo lo interpreto, ¿verdad? Con la investigación que he realizado. A veces en la vida uno conoce gente que no dimensiona hasta dónde lo va a llevar. El apoyo que le puede dar. Correcto. Uh-huh. En 1922 inicia a trabajar en la Dirección General de Correos del Salvador por Juan Ramón Uriarte. Me imagino que han de haber sido amigos, ¿no? Es como cuando vos tenés un amigo y le decís, vení, te voy a conseguir trabajo aquí, ¿verdad? Así como en el 99% de los casos de... Correcto. Sí, que uno puede tener el currículo, pero si no tienes los contactos... Sí. En cualquier empresa, si nadie te conoce, es difícil que te... Correcto. Entonces, este señor Juan Ramón Uriarte le da ese trabajo ahí porque a él lo nombran el director, ¿verdad?, de Correos del Salvador y lo jala, por decir, como decimos popularmente, a que trabaje ahí. Y al mismo tiempo estaba como administrador de una editorial y de un periódico que se titulaba El Día. Tenía 20 años para 1922. Sí, ¿verdad? Porque se nació... ¿Nace en el 1902? Yo soy mala para las matemáticas. Sí, exactamente. Pero mira, quiero llegar a eso. Mira qué loco, porque estaba en Correo del Salvador. Sí. Era director de un periódico. Sí. ¿Y qué más? Y era administrador de una editorial y trabajaba como redactor y revisor en un periódico. O sea, hacía de todo. Mira, yo a los 20 años estaba batiendo ahí en la universidad. No, mira cómo cambia el tiempo, ¿verdad? Sí, y también lo que te digo es que era una persona privilegiada. Claro. No vamos a dar mentiras, no era alguien pobre. Sus papás, pues al ser profesionales los dos y tener contactos, me imagino que eso influyó, ¿no?
es muy difícil que una persona que, como la vida que él tuvo, fuera alguien pobre. Eso no lo podemos negar. Y ahí también estamos hasta cierto punto revelando la historia, ¿no? Y quitando el velo que nosotros tenemos, ese concepto de que los escritores, por ejemplo, los que escribían sobre todo eso del costumbrismo, Salarrué igual era una persona privilegiada, ¿no? La mayoría de académicos son privilegiados. Es muy, muy, muy raro encontrar a alguien que haya sido pobre, ¿no? De inicios pobres. Entonces eso también ayuda a generar conciencia, ¿no? De que esas personas siempre han tenido algún privilegio para poder llegar a donde llegaron. No, a veces uno idealiza, ¿no? Igual eso lo vamos a hablar cuando le toque el turno a Alfredo. Alfredito, sí. Pero la historia y las condiciones de vida y muerte a veces generan ideales en el colectivo, ¿no? Popular. Y acá pues esto es ya debatirlo y conocer a fondo ayuda a eso, ¿no? A saber que a veces eran personas no tan normales, ni comunes, ni corrientes. Bueno, luego en 1927 este señor Jamón. Tengo hambre. No, sí, mentira. Sí, Juan Ramón, a él lo nombran en un puesto como lo que es ahorita Cancillería. Okay. Entonces, en México, lo nombran en México y se lo lleva. Le gestiona una beca para que termine sus estudios de Derecho en la UNAM. O sea... No es tan sencillo. Exacto. Y a la vez lo nombra parte del cuerpo diplomático que representaba El Salvador en México. O sea, quien tiene un puesto diplomático no es alguien común, ¿verdad? No es alguien de a pie o en bus, no. Ya son personas pues que tienen contactos muy fuertes. Y así termina sus estudios allá en la UNAM, en la Facultad de Derecho, en 1928. Dato curioso, según lo relata Cañas Dinarte, él se está graduando de Derecho y su hermano se está suicidando acá, Alfredo. Entonces, si vemos, hay una ruptura, ¿no? Porque en el despunte, iniciando su carrera profesional y laboral, su hermano fallece. Entonces, hay más datos que me voy a guardar para el otro episodio, no los voy a decir aquí. Y luego inicia una carrera diplomática. En 1931 lo designan encargado de negocios del Salvador en Guatemala. Y luego ahí en Guatemala conoce a la esposa, una mexicana llamada María Luisa Nieto, y en 1932 se casan. Luego de eso, acá estamos en el contexto, ¿verdad? De que del martinato, ¿no? Sí, comenzó el martinato en el 31. Exacto, por aquí tenía, sí. Martínez gobernó desde el 31 hasta el 34 en el primer periodo y luego del 35 al 44, o sea, no podemos decir que estaba alejado del gobierno, ¿no? Sí, hay que ver, ¿verdad? Que primero dos cosas, si estabas trabajando en el gobierno, eras un funcionario. Correcto. Como tal, no es como que vas a borrar de un momento a otro, especialmente en aquel tiempo que tenías tan pocas personas preparadas para poder desempeñar cargo público. Correcto. Yo asumo, ¿no? Mi conclusión es que Juan Ramón Uriarte estaba vinculado, ¿no? Uh-huh. Con el gobierno Maximiliano, porque eran cargos diplomáticos, no se dan solo porque sí, ¿no? No hacen una convocatoria, vamos a recibir currículum para el cuerpo diplomático, ¿no? ¿Verdad? Sí. Luego de eso, que él se casa, en 1940, ahí publican la primera edición de Trenes en Chile. Es interesante que lo publicara en el extranjero y no acá. Y más teniendo las influencias que tenía, ¿no? Porque era una persona que se movía en el mundo académico y recordemos que el periodismo ha estado muy ligado a la literatura a lo largo del tiempo. Hay carreras que son muy afines y, por ejemplo, el derecho y la literatura. Han habido muchos abogados que han sido escritores, ¿no? Lo mismo con el periodismo. Márquez, que es como el ejemplo más fácil de mencionar, él fue periodista de profesión, pero la literatura le dio su sueño de vida, ¿no? El éxito del bestseller y el escritor famoso. Entonces, con él podemos decir que también fue igual, ¿no? Porque se desempeñaba mucho en el periodismo, en los cargos diplomáticos,
Y la literatura, pues que ya la traía, asumo yo, desde su familia, ¿no? Ahí fue donde se lo inculcaron. A mí se me ocurren dos razones por las cuales él pudiera haber ido a, digamos que presentar su obra en el extranjero. Primero, por aquello de que pudiera ser, digamos que más visible en un país más grande y pues referente para Latinoamérica como es Chile. Sí, correcto. Aunque hoy no entendamos qué es lo que dicen. Pero también la otra es que posiblemente digamos que la producción que tuviera, bueno, la producción que hizo, Trenes como tal, no concordara o con el pensamiento político de aquel tiempo o no concordara con la corriente literaria de la época en El Salvador y no tuviera eco aquí en Centroamérica, por así decirlo. Sí, probablemente yo me iría más por la segunda opción porque Trenes realmente no tiene algún sesgo ideológico marcado. Más bien es de carácter... literario. Sí, muy filosófico, como cuando uno tiene esos lapsos en que se pregunta cuál es el sentido de la vida, ¿no? Okay. Hasta cierto punto, y también tiene muchas alegorías al amor, a lo fugaz que es la vida. En cambio, Hombres contra la Muerte, sí, ahí sí había marcado mucho, hasta cierto punto, crítica social, ¿no? Crítica al contexto de la época que mencionábamos antes de grabar, de que estaba en boga la Segunda Guerra Mundial, empezaba, pero ya vamos a llegar a hablar exactamente de Hombres contra la Muerte. Okay. En el 1940 se edita por primera vez Trenes y la imprime la editorial Ercilla en Chile. Luego, 2 años después, en el 42, sale la primera edición de Hombres contra la Muerte en Guatemala. Pero hubo problemas. Ahí sí fue censurado. El presidente de aquel entonces, que era también un militar, era Jorge Ubico, manda a quemar todos los ejemplares por considerarla revolucionaria. Hay que guardar ese dato porque más adelante, me voy a adelantar un poquito, nos vamos a saltar lo que sigue, vuelven a editar en México el libro de Hombres contra la Muerte. Ya hacen como una segunda revisión y le quitan y dejan como una versión un poco más pasable, por decirlo así, ¿verdad? En el año 1947. Y esta vez, esta edición tiene éxito en toda Centroamérica. Incluso en México, en las editoriales, en las librerías, Cañas Dinar te lo relata, habían rótulos grandotes con luces donde promocionaban el libro. Y acá en el país, el Diario de Hoy publicaba capítulos por semana. Fue un éxito luego de que la editaran, ¿verdad? ¿Qué le quitaron para dejarla así? Pues no sabemos. El manuscrito original no se tiene. Por lo que he visto, no. Porque como el presidente de aquel entonces lo mandó a quemar, me imagino que desaparecieron, todo. Sí. Quizás la familia todavía conserve algo. El manuscrito, probablemente. Y ahí sí fue censurado en Guatemala. ¿Por qué? Porque él tenía la idea, o más bien defendía esa postura política de que Belice, sí, era parte de Guatemala y debía ser guatemalteca. Y catalogaba el hecho de que fuera una colonia inglesa como un acto de piratas, ¿verdad? Porque saqueaban las riquezas naturales de Belice en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra dependía mucho de las colonias que tenía alrededor del mundo, ¿no? Para poder sostener el conflicto armado. De hecho, me parece que Belice llega hasta los años 90 siendo colonia de Inglaterra, sí. Parte de la Commonwealth. Sí, pero correcto. Si nos ubicamos hoy en día con Belice, uno como salvadoreño, uno como centroamericano no identifica a Belice dentro de Centroamérica. Como tal, exacto. Sí, pero no es norteamericano y tampoco es, digamos que de las Antillas o del Caribe. Se quiere ver como que es del Caribe, pero es continental. Belice es continental. No son de aquí ni de allá. y para colmo hablan inglés. Sí, no, es una situación bien, digamos, particular la de Belice. Sí, correcto. Ahora, hablamos un poquito, antes de continuar con la vida de Miguel Ángel. Miguel Ángel viene de una familia de escritores, o bueno, profesores y escritores. Sí, correcto. ¿Cómo crees que influenció esto para poder desarrollarse a sí mismo como escritor?
Porque estaba Alfredo Espino, el hermano mayor. ¿Es el primer hermano Alfredo Espino? Alfredo es, según Cañas de Darte, dice que es el segundo, Alfredo. Primero nació uno llamado Rubén y luego Alfredo. Ujú, es el segundo, es de los mayores, ¿no? De 8. Sí. Fueron varios. Sí, yo considero que sí influye mucho, ¿no? Más en aquella época en la que, o sea, al ser de familias que se mueven en el ámbito académico, y aparte que era un poco más estricta la educación, se enseñaba mucho el arte, no estaba tan desvalorizado como ahora, que todo está mercantilizado, la educación. Ahora te preparan para ser útil al sistema, ¿no? Sí. No te preparan para... La autorrealización personal. Exacto, o ni para enfocarte. disfrutar del arte. Exactamente. Ni incluso ahora en las universidades es un tema aparte, ¿no? Pero cabe acá las carreras que hay, por ejemplo, filosofía está en la UES. Habría que determinar si están en otras universidades privadas de filosofía, no sé si me estoy equivocando. Todavía sirven esa materia, pero incluso cuando yo estaba buscando, ¿no?, universidades para estudiar, la carrera de letras ya no existe en la UCA, solo en la nacional. Entonces, si te fijas ahora en las universidades, las carreras que ofertan son carreras que sirven al sistema. Sí, de lo que hay en el mercado. Porque mira, Exacto. es que mira cómo funciona esto. Prácticamente cuando se va a conformar una carrera, se tiene que estructurar las competencias que va a tener el perfil del Correcto, egresado, sí. del graduado. Ujú. Entonces, para poder hacer, digamos que el análisis de cómo tiene que salir preparado, se enfocan en qué tipo de personal requiere el sistema, requiere el campo laboral. Correcto. Lo que de alguna u otra manera pues debe de garantizar de que la persona al egresar encuentre trabajo. Pero por otro lado, se dejan las carreras de tal grado o de tal manera que prácticamente limitan al estudiante a egresar como solo una persona que tiene conocimientos para ser empleado. Correcto. Pero no se le lleva a través de una idea de reflexión personal. Mira el caso de ingeniería, haciendo una pequeña remembranza de los capítulos que tenemos sobre la educación. Mira en ingeniería, en la Universidad de El Salvador, Sí. para no ir más lejos. Ahí están en los primeros años y muchos de estos compañeros míos me acuerdo que se quejaban, pero a mí me pareció una materia muy buena, se llama psicología social, que de Sí. alguna u otra manera te abre la mente un poco respecto a las necesidades como ser humano que tenés y que Correcto. tiene la sociedad. Te hace como una pequeña exploración a las personalidades y todo eso. A mí me ayudó muchísimo, pero... Y hay gente que se queja de esas materias. Sí, y fíjate que es bien curioso. Tenía un amigo que él era el cum honorífico de la carrera. Él era el master top. Él era así como, mira viejo, topé en este ejercicio. ¿Cómo se hace? Sí, así. Pero sí, sin esfuerzo, sin siquiera, solo lo ve así y te lo explicaba. Y recuerdo que su cum global, de hecho, fue el más alto de la generación. Pero teníamos un amigo en común que siempre lo molestaba de que él, para poder pasar esta materia de psicología social, historia de El Salvador, la seició. Se fue en 6 totalmente. Porque no le hallaba. Y también en ingeniería vas a escuchar mucha gente que te dice que a mí me pagan por hacer cálculos y resolver y no por ser poeta. Dejando de lado aquella idea de saber expresarse, de saber hablar, de saber tratar con otras personas. Sí. Hoy en día se empieza a incorporar esto de cómo tratar a otras personas con habilidades blandas en ingeniería, pero digamos que empieza a llegar. Pero aún así estamos muy lejos de poder decir, sí te están enseñando a que también sos una persona, tenés derechos laborales, tenés, digamos que obligaciones laborales también con otros compañeros con los que estás trabajando, pero eso no se te está enseñando, se está quedando en el olvido. Sí, y es bien común que las carreras del área de ingeniería, ¿no?, se les inculca a ser hasta cierto punto un poco despersonalizados, ¿no?, como máquinas. Y en el área de las humanidades es que a mí los memes me dan tanta risa, pero son tan ciertos. Ajá. Cuando dice, cuando pasas por la Facultad de Filosofía y Letras y hay un montón de gente ahí con pelo largo y todos así, amor y paz y un montón de cosas, ¿no? Pero sí es bien marcado, ¿no? Y también viene esto a... Con esos olores extraños, hierbas quemadas, sí, Sí. hierbas aromáticas por todos lados.
En cambio, ahí en el área de las ciencias exactas es distinto, ¿no? Todo. También huele a La hierba ese lugar. cosmovisión del mundo, ¿no? Alguien de este tipo de carreras no se le inculca, por ejemplo, una buena disertación, oratoria, etcétera. En cambio, en esta época, Ujú. remontando ya un poco al contexto, ¿no? En las escuelas se enseñaba de todo tipo de habilidades, para hombres y para mujeres, que era hasta cierto punto también marcado, ¿no? El género de cómo se debe educar a una mujer, criar a una mujer y a un hombre. Entonces sí, yo creo que su familia lo influenció muchísimo, ¿no? Porque sus padres, al ser del ámbito académico, les alimentaban esas aficiones. Hablando un poco, traslapando los temas sobre la vida de Alfredo, Cañatinarte menciona que siempre sus papás le inculcaron las artes, ¿verdad? A todos sus hijos. Pintar, música, escribir, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, si desde pequeño tus papás te enseñan algo, ¿no? En tu... Persiste en tu vida. Sí, 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 Correcto. claro. Por ejemplo, es como las personas que desde muy pequeños les enseñan inglés o tienen esa afición por los idiomas. Conozco personas que son políglotas, que desde pequeños les inculcaron, ¿no? Aprender los idiomas y pues eso es una herramienta para la vida y para el mundo laboral. Entonces considero que sí, su crianza influyó mucho en su vida adulta y en su profesión. En una familia que dos hijos sean poetas, escritores, Sí, no es tan no es común realmente. Ajá, casualidad. sí, sí, claro. Ay, veamos eso ahora, ¿no? Ya el tiempo es diferente, Sí, pero pero tomando tus palabras, fíjate, y haciendo la reflexión sobre esto, decías algo, era una familia pudiente, sí, tenía capacidades económicas para poder, digamos que, sostener una familia de 8 hijos y todavía darles educación. Claro que como podemos ver, si a la edad de los 20 años ya está trabajando en 3 lugares al mismo tiempo, sí, tiene influencias, tiene conocidos, se correcto. va a estudiar todavía a México. Entonces, me hace la reflexión de que, primero que nada, tiempos diferentes. Sí, correcto. La formación en aquel tiempo no era tan común como hoy en día. Hoy, digamos que salen profesionales en tanda, así, tanda uno, tanda 2 y los van sacando de la universidad. Pero en aquel tiempo no. Correcto. Estudiar ya era un gran privilegio. Sí, Sí. Entonces empiezo a visualizar que realmente este conjunto, este entorno en el que crece y se desarrolla y las capacidades de la familia es lo que lo van instalando en el lugar, lo van correcto. colocando en el lugar. Habría que ver qué final tuvieron los otros 6 hermanos. Sí, pues según la historia No hay mayor dato de ello. no hay mayor dato que alguien haya incursionado en el mundo literario, no como ellos dos, como Alfredo y Miguel. Por lo visto ellos fueron los que despuntaron en ese camino. Fueron 8 hermanos, todavía encontré una entrevista a las últimas dos hermanas de él que le hicieron en el 90, donde hablaban sobre ellos, cómo habían sido, pero ya señoras, ¿verdad? Que vivieron una vida hasta cierto punto relativamente normal, lejos de las carreras en la literatura que tuvieron sus hermanos. Luego, continuando un poquito con la línea del tiempo que he sacado acá, cuando Maximiliano Hernández Martínez renuncia al poder luego de la huelga de brazos caídos en mayo del 44, ahí se nota el despunte, ¿no? En la carrera política de Miguel Ángel. Justo en 1944, en mayo del 44 renuncia a Martínez y en junio del 44 lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Es un puesto, pues. Potente para aquel tiempo, claro que Sí, sí. y todavía, aunque hoy ya no es tan... Sí, las bibliotecas no son, digamos Ajá, que tan relevantes como en aquel tiempo. que si vamos a la historia de quiénes han sido los directores de la Biblioteca Nacional y si vos vas, bueno, yo fui en el 2018, 19, no, en el 14, 15 y había en el edificio que demolieron, creo, ¿no? Aquí en el centro de San Ajá, Salvador, sí. y había una galería con fotos de todos los directores en la historia de la Biblioteca Nacional y solo escritores, ¿no? De renombre. Entonces, imagínate en ese tiempo, no sé cuántos años tenía porque me fallan las matemáticas a mí. Soy mujer de letras. No me pongan a hacer cuentas porque me dan mal el vuelto. Ok. Estaba joven. Estaba joven y ya era el director de la Biblioteca Nacional. No podemos negar que era alguien. Alguien influyente.
Sí, luego en el mismo año, en noviembre, meses de diferencia, lo nombran subsecretario de Instrucción Pública. Otro cargo que no sé realmente de qué trata, porque creo que ahora ya no existe ese cargo Sí, creo que actualmente. hoy lo absorbería tal vez el MINED, el Ministerio de Educación. Sí, puede que sí. Y no dura mucho porque en 1945, en marzo, ya cuando entra al gobierno el presidente, sí, en abril, con un mes antes de que entre al gobierno el general Salvador Castaneda Castro, en marzo, un mes duró en ese puesto, lo nombran subsecretario de Relaciones Exteriores. Luego abandona el puesto porque lo nombran en 1945, un mes después, en abril, secretario privado del presidente. Entonces ya era alguien pesado, ¿no? Ha tenido más puestos que mucha gente que yo conozco. Sí, en cuestión de meses y en un periodo muy corto de tiempo. Y él se queda en ese puesto hasta 1947. Dura como 3 años, me parece. Sí, ya vamos a llegar aquí al punto de quiebre de todos estos puestos privilegiados. En ese mismo año reeditan Hombres contra la Muerte, una editorial mexicana. Lo reeditan y tiene éxito total. ¿Qué le quitaron? ¿Qué le dejaron? No lo vamos a saber. No lo vamos a saber porque me imagino que en el manuscrito original Tal vez sí, la familia, ¿no? sí. Y lo curioso es que al reeditarlo y modificarlo, tiene éxito en Centroamérica, en México, y ya mencionamos, creo que el Diario de Hoy incluso lo publicaba por capítulos, Sí. para que fuera el conocimiento popular, ¿no? El periódico en aquel entonces, toda la gente estaba pendiente del periódico, era la red social de la época. Sí, correcto. De hecho, sí. Ahí se publicaban hasta eventos sociales, todo, Correcto. todo. Todo se sabía por medio del periódico Ese y era la el Instagram radio. de aquel tiempo, sí. O el Twitter, ¿verdad? Claro. De muchas páginas. Luego de eso, en el 48, gana el primer lugar del Concurso Nacional de Literatura acá en El Salvador con el libro de Hombres contra la Muerte. Dato curioso de este suceso es que días después de ganar el premio, que constaba en 8,000 colones, era mucha plata para aquel Sí, para entonces. aquel tiempo era buen billete. A los pocos días, siempre esto siguiendo la fuente de Dinarte, menciona que a los días le dan el golpe de estado al general Salvador Castaneda Castro y encarcelan a Miguel Ángel por 48 horas, ¿verdad? Al ser estar vinculado con el gobierno, pues también se va en la colada, como decimos, y ahí empieza a sufrir Como persecución. Sí, la persecución y las desventajas de estar vinculado. Siempre hay ventajas y desventajas cuando se es de algún bando, ¿no? Y luego de esto, en 1951 sufre una hemiplegia, que es una parálisis. Puede ser causada por un ACV o por problemas a nivel de la columna vertebral. En aquel entonces quizás no se tenía muy claro, ¿no?, que era un ACV. O que el origen que tuvo. Correcto, solo que queda paralizado, perdón. Y por esto mismo su esposa decide llevárselo a México. Me imagino que también el contexto sociopolítico ya no le beneficiaba ni a él ni a su familia, ¿no? Y probablemente corrían peligro. Recordemos que desde Hernández Martínez empieza un periodo en El Salvador a nivel político donde hay solo gobiernos militares, ¿no? Y cuando se daban golpe de estado entraban en vigencia las juntas de gobierno y así, hasta aún la guerra civil de El Salvador, ¿no? Antes de estallar la guerra civil, pues se vivió todo ese contexto de las dictaduras militares, no solo aquí, sino que en Centroamérica, Suramérica, etcétera, ¿no? Entonces ellos deciden pues viajar a México en el 51 y ahí vive bajo cuidados médicos por 15 años. No se tiene mayor información si en algún momento logró recuperar la movilidad. Solo se sabe que regresa al país en una ocasión en el 62, si no me equivoco. Sí, en el 62, porque le dan el premio de la Orden Nacional José Matías Delgado en Casa Presidencial y le entregan la primera edición de Trenes editada por la Dirección de Publicaciones e Impresos. La DPI. Sí, correcto. Esa no es la primera, esta es la que tengo yo aquí, es la cuarta, que fue impresa en el 60
en el 97. Si intentas buscar este libro, ya no se encuentra. No se encuentra. Está en Amazon. Es muy caro, por cierto. Yo tuve el privilegio de con un contacto encontrarlo ahí en $5, ¿verdad? Lo busqué por años, me costó encontrarlo como no tenés idea, hasta que llegó a mí. Y lástima, ¿no? Okay. Porque no se edita. Entonces es una joya realmente encontrarlo en alguna venta de usados, creo que estaba. Y ahí pues lo logré obtener. En cambio, Hombres contra la Muerte, sí, esta edición es más nueva. Esta, al ser un poco más famosa, esta es del 2007, esta impresión. Se edita más, ¿no? Porque esta sí, bueno, yo la estudié en la universidad, pero en el currículo de tercer ciclo bachillerato creo que no se estudia todavía, ¿no? Pero es un poco más famosa que Trenes. Así que Miguel Ángel muere en 1967 en México, el 1 de octubre, y ahí está enterrado y descansan sus restos, escribiendo una novela que dejó inconclusa y es inédita, ¿verdad? Su familia tiene el manuscrito sobre el Farabundo Martí. Eso es lo último que se sabe, ¿no? Luego en el 74, la DPI edita la primera edición de Hombres contra la Muerte. Como dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. No, es una cosa muy difícil. Ok, hablemos un poco acerca de él y su producto narrativo, ¿te parece? Se menciona que él siguió una tendencia vanguardista. Comencemos por ahí explicando. Yo que soy, mira, así un profano del tema de la literatura. ¿Qué es la vanguardia o qué era la vanguardia en aquel tiempo? La vanguardia se le denomina a este movimiento literario, ¿no? Que viene a romper el orden y el molde que se tenía de la literatura, donde se empiezan a introducir temas un poco más filosóficos, más abstractos, en cuestiones de lenguaje, ¿no? De recursos narrativos. Y en cuestiones de forma, por ejemplo, yo te menciono un libro, por ejemplo, Salarrué. En sus cuentos, pues los personajes están muy bien definidos. Hay una línea temática y de tiempo muy respetada, clara. Inicio aquí y termino allá. En cambio, en la vanguardia no existe ese orden. Por ejemplo, en Trenes, que ya vamos a llegar a ese debate, la línea del tiempo, muchos la comparan con esta obra, la de Rayuela. Porque el libro vos lo puedes leer en capítulos independientes, en desorden, en orden, y ahí te da Cortázar hasta una tabla, ¿verdad? Para que vos vayas eligiendo ahí el orden que él te pone. Y muchos la comparan con ese libro, ¿no? Porque hay fragmentos que pueden ser aislados y vos los entendés perfectamente. Entonces, la línea temática es muy tenue. Hay que tener mucha perspicacia o estudiarla ya a un nivel, pues, técnico para poder encontrarle sentido lógico. Entonces, él rompe con ese orden. Ese esquema, digamos que estipulado. ¿Cómo era? Naturalista y costumbrista, me parece. Sí, correcto. Básicamente también la temática, ¿no? Ya hablábamos sobre obras cumbres de esa época, por ejemplo, Salarrué, tenemos a El Jetón, Andanzas y Malandanzas, que tocan temas costumbristas, donde el paisaje rural, la forma en que hablan los personajes, ¿no? Que Salarrué fue el ícono en plasmarlo. En cambio acá no, en este tipo de literatura, uh-huh, como Miguel Ángel Espino, no se ve eso. Son temas distintos. Hasta cierto punto, Hombres contra la Muerte pues fue un poco de crítica social y revolucionaria, ¿no? Pues en Guatemala la tacharon así, la censuraron. En cambio, a Salarrué no. Y incluso su propio hermano, ¿no? Alfredo, no tocaba ese tipo de temas, sino que eran cuestiones más paisajistas, del nido, las manos de mi madre, etcétera, ¿no? Y lo que te mencionaba fuera de grabación, que uh-huh, son temas que son más entendibles para cualquier público, ¿no? Cualquier persona que lea un cuento de Salarrué, pues lo va a entender y se va a deleitar y lo va a disfrutar, incluso se puede sentir hasta cierto punto identificado, ¿no? Uh-huh. Con lo que él escribía. En cambio acá con Miguel Ángel es hasta cierto punto un poquito más existencialista. Trenes, por ejemplo,
No sé si podemos... Sí, adelante. Me parece que en Trenes él hace como un símil de trenes y las personas y Sí, etapas de su vida. correcto. ¿Qué vas a leer? Este es un fragmento de Trenes, para dar un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos de las líneas temáticas del costumbrismo y cómo se diferencian con la vanguardia. Mucha gente le da diferentes interpretaciones, ¿verdad? A Trenes. A mí me gusta tomarlo desde la interpretación de esos momentos o instantes en la vida que uno se siente feliz, enamorado, etcétera, pero son momentos fugaces, pasan como el tren, ¿no? Solo es un momento que pasa, te embarga el sentimiento y se termina cuando se va. Así de fugaz como pasa el tren, así son muchos momentos en la vida y luego uno los quisiera repetir, pero ya no es igual. Ya no se puede, solo queda la sensación de lo que viviste y lo que sentiste, ¿no? El placebo de volver a querer sentir eso que ya no se puede. Sí, mira, como es que si lo ves en retrospectiva, lo que al final nosotros vivimos es el recuerdo. Correcto. Lo vivimos un instante cuando está sucediendo, pero el recuerdo perdura, es como ese escrito que nos queda en la memoria. Correcto. Déjame leer esta primera parte, lo acabo de leer y yo me quedé así como que qué salvaje este tipo. Esta novela irregular cabe dentro del viento, carece de día, no tiene programa, está sobre el tiempo. ¿Qué consumían en aquel tiempo? Sí. Que nos pasen un poquito. Que lo rolen. Ayer, Compartan, por favor. ayer que estaba leyendo, puse ahí un estado y alguien me dice que estaba fumando y yo le digo, son las vitaminas prenatales. Y continúa, y así es, de golpe entras así y decís, "Oh, ¿qué es esto, verdad?" O sea, te vuela la cabeza y no termina, para. no para. Luego hay un fragmento que a mí me gusta mucho porque dice, ahora regreso a cumplir la amenaza, ya no creo en nada, ni siquiera en tus medias de seda, arbitrarias y desconcertantes, que fueron la última gracia que derribé de mis altares. El siguiente párrafo dice, por eso digo que esta novela cabe en el viento, o en tus ojos, o en la muerte, o en cualquier cosa que juega, porque es un poco de tu cabellera y un eco de mi embelezo. Yo entiendo a ese brother. No sé qué dijo, pero yo lo entiendo. O sea, no sé, yo aquí en mi instinto de baboso lo entiendo totalmente. Y sigue haciendo la alegoría a lo fugaz, ¿no? Unos párrafos después escribe, el libro que no escribimos y el viaje que no realizamos. Llegar a la muerte con este supremo sollozo. Nos falta un viaje. Este libro es un viaje a tu boca de humo y de pájaro, cofre de aventuras, tienda azul de lejanías y de adioses. Es también un destello de tus ojos tan luminosos que cuando lloraban, más allá de su lluvia, aparecía el arco iris. Es una travesía espectral a través de tu escultura remota, a través de tu biografía, con visiones difusas, fragmentarias, por los cristales que ciega la velocidad que empaña el frío. Qué poderoso, fíjate. Qué poder. Para esa época. No, de hecho, incluso para hoy en día, o sea, lo lees y realmente tal vez uno no puede terminar de conectar con lo que está escrito ahí, pero le genera una sensación, una experiencia estética de esas visiones en la cabeza, como memorias de una relación, como memorias de lo vivido con alguien. Correcto. Hay otro de los fragmentos que a mí me marcó mucho, ¿no? Dice, por eso es que su prisa me hiela, llegan, pitan, aprietan, estrujan hombres y se van, sencillamente con su sencillez de acero, bebiendo paisajes, se hunden en la ausencia cantando mientras hierven su fuego protervo, y fundan en el corazón de los que se quedan esta palabra trágica, distancia. En ese biombo yo vi aparecer las primeras desesperaciones, ir. Esta cosa tremenda no solo es ir, también es quedarse. Me di cuenta de que los pintores no entienden más que la mitad de los misterios y en el corazón niño apareció el valor de la adversidad. Los trenes, indudablemente, no sirven más que para llegar tarde y para aprender angustias. Y así sigue y sigue y sigue. Realmente hay un debate muy grande que me voy a adelantar, esto estaba en las preguntas del final, pero hay un debate académico entre que si es una novela o es un poema en prosa. Hay muchos académicos acá, pues busqué yo algunas posturas, ¿no? Hay unos que dicen
personas pues pesadas que analizan la literatura salvadoreña. Gallegos Valdés lo define como un poema novelado o una novela poemática. Cañas Dinarte lo define como una novela poemática. Luis Alvarenga la define como una novela de vanguardia, con similitudes a Rayuela. ¿Ya has leído Rayuela? Sí. También es de esos libros que te vuelan la cabeza, ¿no? Sí. Y para 1940, que alguien estuviera escribiendo este tipo de libros aquí en El Salvador, es lo que te digo, ¿no? Uno a veces desprecia el producto nacional. Fíjate que de hecho se dice que él fue adelantado a su época por principalmente este tipo de obra. Y Hombres contra la Muerte es reconocido también como de las primeras literaturas revolucionarias en esta región. Sí. Incluso se piensa, se dice, tú me podrías indicar si me equivoco, que se considera como el Gabriel García Márquez de nuestra región, de nuestro El Salvador, de Centroamérica. Sí, hoy que estuve estudiando, ¿no? Reestudiando, hay un académico de Puerto Rico que ha estudiado mucho a Miguel Ángel y él menciona que él es como el punto, ¿no? Lastimosamente, ya que su carrera literaria no siguió desarrollándose, queda como en el limbo, ¿no? Como en el purgatorio de la vanguardia y el realismo mágico, ¿no? Recordemos que el realismo mágico ya fue parte del boom latinoamericano de allá por el 70, 80, si no me equivoco, en las épocas. Y él era del 40, pues... Sí, está adelantado. Si él hubiera vivido un poco más de años y quizás si su carrera política no lo hubiera absorbido tanto. Sí, porque mira, si te pones a hacer el análisis, todo lo que hizo, todo lo que le tocó de trabajar, tiempo para escribir, muy poco. Exacto. Entonces, yo no creo hasta cierto punto que él haya sufrido una persecución política. Pues estuvo preso y se tuvo que ir a México, ¿no? Sin embargo, yo considero que su carrera política y la enfermedad le robaron el tiempo que él pudo haber utilizado en la escritura, ¿no? Muchas personas que se han tenido que ir al exilio ahí es donde aprovechan a escribir, pero él estaba enfermo, estaba paralizado. Entonces, si su vida quizás no hubiera sido tan corta y si no se hubiera enfermado, pues probablemente tuviéramos mucha más producción de él, ¿no? Si no, veamos ya cuando alguien se dedica a escribir, por ejemplo, Márquez tiene creo que como 15 libros, ¿no? Sí, pero mira qué curioso, ahora cayendo en cuenta, tú decías que lo último que él estaba escribiendo, que no lo terminó, es sobre Farabundo. Sí, correcto. Y él estuvo muy vinculado a estos gobiernos militares desde Maximiliano Hernández Martínez. Correcto. Maximiliano Hernández Martínez y Farabundo fueron contemporáneos. Sí. Prácticamente Maximiliano lo mandó a matar. Miguel Ángel sabía cosas. Sabía cosas, definitivamente. Y que no las vamos a saber nosotros porque... No está disponible de ninguna manera el manuscrito, el último manuscrito. Sigue inédito. Pero no se tiene al alcance, no se tiene. Pues estaba leyendo yo a Jorge Ábalos, es un escritor que es el que te mencionaba, que él es estudioso de Miguel Ángel Espino y su familia y Alfredo Espino. Él va a los archivos históricos a buscar información sobre ellos y ganó los Juegos Florales en el 2020 con un ensayo sobre Miguel Ángel. Y él en su página web tiene ahí unas publicaciones y en una de ellas menciona que sus hermanas comentaban que ese manuscrito pues está inédito. No se publicó y me imagino que no debe haber mucho interés en publicarlo, ¿no? Porque no lo finalizó. Así que lastimosamente son esos vacíos en la historia que nos van a quedar. Ok. Y bueno, sobre las ciudades visionarias. Ese fue, igual es un poema inédito con el que ganó los Juegos Florales Agustinos. Del 37. Sí, si mal no recuerdo. Si no nos equivocamos en la fecha. Si no, no nos vayan a funar. Por favor, no. Otro que es inédito tampoco se ha publicado. Y de 1937, no sé si todavía lo tendrán ahí en los archivos en algún lado, pero es un poema, ¿no? Entonces está este debate. Académico Jorge Ábalos, él defiende la postura que es una secuencia de poemas en prosa. Así lo dice él en su entrada, en su sitio web, ¿no? En un análisis que hace sobre trenes y tiene ahí unos fragmentos. Luego hay una tesis de las últimas que se han publicado
en el 2019 de Josué Morán y Ever Girola, que por cierto fueron compañeros míos, los conocí ahí en la facultad. Ellos estudiaron, su tesis fue sobre trenes en específico, y ellos llegan a la conclusión, luego de revisar muchos autores, que Trenes es una novela, según el análisis del materialismo filosófico, que es una corriente no literaria para analizar obras literarias, ya que tiene personajes, pero son bien difusos. Los personajes que tiene es Carlos, es el narrador, que es muy difícil identificarlo. Hay que poner mucha atención y estar pendiente a los pequeños indicios que dan para identificarlo. Luego tenemos a otro personaje que se llama el antiángel. Hay incluso en ocasiones un debate entre ellos dos, ¿no? Como del bien y el mal, el infierno, el cielo, así. Por eso es de corte bien existencialista. Y luego tenemos a Doralia, Brisa y Vecina. Pero no es que realmente haya una línea secuencial de que Doralia hizo esto y afectó a esto. No hay una línea secuencial. Son fragmentos que se pueden leer incluso hasta por separado. Entonces... Qué loco, es como un espejo roto eso. Sí, como un mosaico. Continuando en la estructura, ¿no? Ya hablamos sobre eso, que son fragmentos separados. También en cuanto al lenguaje es complejo, ¿no? Una prosa poemática muy de corte de vanguardia. Utiliza muchos recursos del lenguaje como metáforas, símiles, repeticiones, aliteraciones, que son figuras literarias. Lo que ya leíamos, ¿no? La muestra que leíamos, pues te obliga, ¿no? A pensar, te obliga a utilizar esa habilidad que tenemos todos los seres humanos de el pensamiento abstracto, ¿no? No te pinta las cosas tal y como son. Te obliga a elevarte a un nivel donde realices una abstracción para poder entender lo que te está diciendo. Y bueno, ya leíamos ahí unos cuantos fragmentos. ¿Yo qué opino? Yo opino que sí es una novela poemática, ¿no? Porque es algo tan hermoso y no se puede negar el elemento poético que tiene. Así que yo, en mi humilde opinión, considero que es una novela poemática. Y bueno, eso podemos hablar sobre Trenes muy escuetamente. Esto da para hacer tesis. Prácticamente. Trabajos de grado, ¿no? Pero qué interesante, fíjate, muy bonito el fragmento que leíste, porque se entiende esa sensación de abstracción, de elementos fugaces dentro de la memoria, porque así lo siento, como un recuerdo, correcto. Como cuando estás tratando de recordar algo en palabras, en tu mente, y así se da. Correcto. Y aquí me vienen varias dudas, ahora que ya estamos llegando, bueno, que ya exploramos su vida, que ya vimos cómo se desarrolló todo, y pues, mira, Hombres contra la Muerte aparece en 1947, me parece. Está ya salido del martinato, desde el 44, alrededor de 3 años. Y estábamos ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Tengo dudas porque yo puedo hacer la comparación de Alfredo. Alfredo Espino está aquí en la memoria de todos los que nos están escuchando. Sí. Ya tenemos claro más que quién fue, tenemos claro algunos poemas de él, ¿sí? Correcto. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué no es tan recordado? Te decía en un principio que pudiera ser que tal vez las corrientes de la época no estaban, digamos que preparadas para lo que él estaba publicando. Pero por otro lado vemos que fue una persona muy adelantada a su época, tuvo una producción muy interesante, enriquecida. Sí. Pero ¿a qué se debe esto de la no visibilización? ¿Fue, pienso, algún tipo de censura? ¿Fue algún tipo de, digamos que, algo en contra o como repercusión de haber publicado Hombres contra la Muerte en Guatemala? Pues según Cañas Dinarte, en la reedición del 47, que fue la que triunfó, ¿verdad? No fue tanto quizás la censura, más bien yo considero que juega un papel muy importante este contexto político social, en el sentido de que luego de que él fallece, ¿no? En el 60, se viene todo este inicio, ¿no? Preámbulo a la guerra civil,
donde cualquier tema de denuncia social pues ya era peligroso, ¿no? Entonces yo considero de que tiene que ver el factor adelantado a la época y también que luego de que derrocan al general Salvador Castaneda Castro, que era el allegado a él y que trabajó de la mano. Su cuate. Exacto. Ahí quizá fue donde cortan, ¿no? Tiene lógica, fíjate, tomando en cuenta los años que venían y el antecedente de que Hombres contra la Muerte había sido censurado en Guatemala, sí, y que prácticamente Hombres contra la Muerte aborda esta insurrección y la explotación de recursos naturales en Centroamérica. Correcto. Volvemos a decirlo, que Belice formara parte de Guatemala, que eran, digamos, que temas bien delicados en aquel tiempo. Sí, incluso... ir en contra de la Commonwealth era una cosa complicadísima. Y lo denuncian, ¿no? De forma bastante fuerte. Acá tengo un fragmento del primer capítulo donde hay un diálogo, ¿no? Ya lo mencionabas. Hombres contra la Muerte, pues se desarrolla en una no finca, sino que en la selva, pero es un lugar donde cortan árboles para producir madera, ¿no? ¿Tendría que ser entre Guatemala, Chiapas y Belice? Sí, de hecho, si bien se ambienta en Belice, cabe en Centroamérica y ese era el peligro, correcto, ese era el pelo en la sopa. Fíjate, curioso, hablando de Miguel Ángel Espino, trenes y esto de la tala de árboles, Roque Dalton tiene un escrito, me parece, respecto a cómo la Rail Company de la British Rail Company, digamos que taló un sinfín de bosques en El Salvador para poder cobrarse a sí mismo el pago por haber instalado los trenes en El Salvador, porque fueron así como te los instalo, pero ímelos pagando con el tiempo. Sí, y bueno, el icónico poema de amor, ¿no? Uh-huh. Donde nos relata la explotación que se vivió en la construcción del Canal de Panamá. Años distintos, épocas diferentes, contextos muy parecidos. Exacto. Sus escritos y denuncias le valió la vida, ¿no? Sí. En cambio, creo yo que Miguel Ángel lo hizo un poco más conservador. Hasta cierto punto. De los primeros se iban acercando con cierto cuidado. Y te quiero leer eso, que es del primer capítulo, donde dice: ¿No ha visto usted trabajar a un hombre tristemente? No es la alegría de trabajar, es la tristeza de trabajar. La sangre que se pierde rajando troncos es una maldición. No se muere gloriosamente. No es la caída romántica ni la caída cariñosa entre suspiros. Es una sangre miserable que los zancudos no han querido chupar, envenenada por los miasmas. En el fondo, la verdad odiosa es que se trabaja para la injusticia, porque se trabaja para la explotación. El trabajo es la armonía del hombre con la tierra, el idilio de la fuerza con el surco, la bendición de ganar el pan afanosamente. Pero donde hay dolor, no hay trabajo, no hay creación, no hay la batalla milagrosa del brazo que hiende terrones y raja piedras para arrancar la sonrisa verde de las hojas. Hay una cosa vil, deprimente, una ley animal, aunque se disculpe con etiquetas mendaces. Aunque se le llame conquista de la selva o triunfo del esfuerzo, hay esclavitud. Aunque esta palabra no quepa en la bandera británica, la verdad es que en Belice el trabajo no canta. Fuerte. Duro, sí. La verdad es que sí, fíjate. Ya con poner el nombre ahí. Sí, claro. Y ya se vuelve una cosa un poco complicada y peligrosa para aquella época. Y menciona, ¿no? Con todas sus letras, la bandera británica, sin tapujos. Y luego continúa, dice: ¿quiénes son los que hacen la riqueza de esta montaña? La riqueza que se embarca y va a acumularse en ciudades que disfrutan de confort, de ciudades llenas de niños felices, de hombres sanos, de señoras dulces. Son negros arrancados de su ambiente, gente que añora el cielo de Jamaica y que suspira para no maldecir. Son indios mayas que quisieran vivir conforme al plan de vida de su raza, entendiendo la vida como la entendieron ellos antes de que la conquista los atropellara, distanciados de las cosas materiales, rindiendo culto al alma, cultivando su vida interior. Ahora deben trotar porque la montería necesita exportar 5,000 toneladas de madera al año. O son mexicanos que llegan buscando un remanso.
engañados por la mentira de la selva, mexicanos que vienen por los caminos imposibles, pasando por Tenosique, por Manchete y Namit, rompiendo la breña a machete, peleando con las naguyacas para caer en este paraíso amargo de la madera. De Nicaragua, de Honduras, de Colombia, de El Salvador, llegan peones que quieren sentir a la existencia el sabor de una caricia, que le piden a la vida un hacha y un amor. De aquí no vuelven a salir, y cuando salen están ya marcados por la gran tempestad, por el desaliento, por la seguridad de que la montaña está hollada por bárbaros que no la entienden, que la hieren, que la sacuden, pero que no la saben enamorar. ¿Podemos comparar esto con la migración actual? Se puede. Sí. Seguimos siendo países que exportan mano de obra. Seguimos siendo. Todavía. Qué interesante, fíjate. Qué novela más interesante. ¿Qué más tenés ahí? Fragmentos salvajes. También, bueno, hablando del realismo mágico, aquí entra. Acá sí se mira bien marcada, ¿no? La influencia esta de lo mágico, no mágico de magia vulgar, sí, ¿verdad? Claro, sino claro, cuestiones claro. un poco... las coincidencias y las circunstancias que convergen. Sí, y él mete elementos muy autóctonos. Por ejemplo, si vemos el contexto, menciona México, Belice, Centroamérica, ya lo mencionaba, ¿verdad? Y también hay un elemento acá en un personaje que es un brujo, se llama Canoch. El brujo, pues acá se ve mucho la idiosincrasia de la brujería, de que se busca el brujo cuando alguien tiene que quiere hacer un amarre, por ejemplo. Hay un personaje, una mujer que es mitad irlandesa, mitad alemana, que es la hija del dueño de la compañía. De la compañía, correcto. Entonces, uno de los peones, que es salvadoreño, se enamora de ella. Para variar. Para variar, sí. Y la consigue, no tengo duda, ¿no? Pero era un amor, pues, que estaba destinado a fracasar, ¿no? Porque ellos se levantan, revolucionan ahí la compañía y pues terminan muriendo. Entonces, ella se llama Leona. Y pues el salvadoreño se enamora de ella, ¿no? Y su amigo, que también es un peón, va donde el brujo y le dice, mira, hágale un amarre, ¿verdad? No con esas palabras, pero le llega a decir que le ayude a su amigo a que esa mujer de ojos verde, color selva, le haga caso, ¿verdad? Espérame, déjame ver. Está el brujo. Sí. Y está sí. El personaje principal, que se enamora de Leona. Correcto, correcto. Y está un amigo de este personaje principal que va donde el brujo para meter paro por su amigo. Correcto, a pedirle que le haga el trabajito, ¿verdad? Eso es un amigo de verdad, mira, que va por usted a pedir un amarre para que usted consiga su leona. Este salvadoreño es Ramiro Cañas, que es el que se ha enamorado de Leona, y su amigo es Fermín. Fermín va, hey brother, Sí. mira, fíjate que Michero, un pato para las damas. Está sufriendo mal de amores. Incluso el brujo le dice de que es un amor que está destinado a no ser, pero que... Si van a pagar, yo hago el amarre. Y que él le es sincero y le dice que él no ha descifrado el misterio de los ojos verdes. Al ser extranjera ella, ¿verdad? Entonces el brujo consideraba que no estaba en su poder que todavía no actuar se sobre una extranjera. El código para poder correcto. Bueno, entre los otros relatos acá hay uno bastante poderoso. Dice, los ingleses la ganaron en la guerra, la tierra. Por eso mandan. No, ellos no han sido nunca los dueños de esta tierra que regaron los indios y siguen regando ustedes con el sudor. No la ganaron en la guerra. Nadie sabe cómo. ¿Por qué están aquí los ingleses? Están aquí porque España les dio permiso para cortar palo de Campeche. Entonces nosotros dependíamos de España. Tampoco nos entendió nunca. España vino, conquistó, nos llamó salvajes. Nos enseñó a quemar los pies de los indios. Nos enseñó a torturar con torturas monstruosas en nombre de Cristo. Nos enseñó a robar. Europa nos ha enseñado las lecciones más asquerosas. La traición, el deshonor, la cobardía. Eso nos trajo siempre. España estaba en guerra con Inglaterra por cuestión de ambiciones. Terminaban y venían guerras, hacían la paz para engañarse, mandaban a la muerte a los hombres más fuertes, a los más valientes, diciéndoles que estaban luchando por la patria. También no sin tapujos. Interesante. Sí, ya escuchando pequeños fragmentos de
Hombres contra la Muerte podemos darnos cuenta que es como un llamado a conciencia, a reflexionar sobre esto del colonialismo, de la violencia que pueden o que han ejercido históricamente algunas transnacionales en la región centroamericana. Correcto. Mira que tenemos el caso de las repúblicas bananeras de Centroamérica, Sí. que fueron ¿cómo se puede decir? Una abominación prácticamente. La explotación, ¿no? Que lastimosamente sigue vigente, aunque ahora es de otras formas. Hoy las maquilas del siglo XXI son los call centers, ¿no? Donde países del primer mundo vienen a conseguir mano de obra barata. Lo mismo pasa en las maquilas, que de repente un día dicen ya no funciona, ya no nos es rentable, cierran y dejan a miles de personas sin trabajo, les vulneran sus derechos y seguimos en las mismas. Hoy ya no, la diferencia es que ya no es tanto trabajo. Ya no hay esclavitud, ya no es trabajo forzado. Hoy es trabajo a necesidad, porque Exacto. prácticamente si no trabajas un mes, 2 meses, ya estás viendo lo difícil aquí. Y alusión del trabajo, ese otro fragmento a mí me impacta mucho. Dice, estamos trabajando como se trabajaba hace 2 siglos, con las mismas hachas, con las mismas enfermedades, con las mismas desilusiones. Ninguno de ustedes sabe leer, los hijos de ustedes no sabrán leer. Los hijos de ustedes seguirán cortando caoba desde las 3 de la madrugada. Vivirán miserablemente y morirán como ustedes, tristes, débiles, sin el consuelo de pensar que se ha trabajado para que los que vengan encuentren la vida mejor. Eso es lo peor de todo. Se han olvidado de que tenemos alma y nos niegan la esperanza. Buenísimo, buenísimo realmente. Qué duro encontrar, digamos, que las mismas quejas que tal vez podemos encontrar hoy en día frente a algunas situaciones laborales, ¿no? Solo que ahora con smartphone, internet. Claro, distractivos, ¿no? Sí, Smart TV. Sí, el Netflix. YouTube, Spotify. Y también a mí me gusta la versatilidad que tiene para hacer ese tipo de denuncias y también para hablar sobre cuestiones ya, ya lo vimos en Trenes, pero Hombres contra la Muerte tiene fragmentos, por ejemplo, bastante eróticos, por decirlo así. Hay una escena donde Leona está con su padre y un arqueólogo estadounidense, porque también tiene cierto... Recordemos que esto no lleva un desempeño lineal, ¿verdad? Hay ciertas imágenes y escenas, por decirlo así, diferentes, y hay una escena donde ellos andan descubriendo una ciudad maya perdida, ¿no? El arqueólogo está en proceso de excavación. Entonces, él relata acá cómo Leona sale en la noche y dice que inundada por el espíritu ancestral maya del placer. Okay. Se desnuda en la selva y ahí juega con ella misma, ¿no? Entonces era muy versátil. Imagínate en los años 40 estar hablando de que una mujer se masturbaba, era como que... Sí, mira, sí, fíjate, es casi como que... Wow, ¿verdad? Bien, sí. Bien vanguardista. Por Exacto. Pues en otros libros no se leían esas cosas, ¿no? Sí, mira, la verdad es que si lo ves así es bien... No sabría... Liberal sería... Así hasta cierto punto, adelantado a su época, ¿no? Correcto. Ahora nosotros lo vemos en la tele, lo escuchamos en canciones. Ya no es un tema tabú. Sí, ya. Pero en esta época sí lo era. Entonces, tiene un poco de todo este libro. La verdad, ¿lo recomendás? Sí. No solo como un acto nacionalista, sino también por el disfrute literario. No tiene nada que envidiarle a otros grandes escritores que uno lee y que son famosos, ¿no? Y han sido bestsellers. Lastimosamente, vuelvo a repetirlo, somos muy injustos con el producto nacional, no lo valoramos. Definitivamente. Porque Rayuela, es un ícono, ¿no? Sí. Quienes lo han leído saben que es una obra cumbre. Y luego ves Trenes y lo lees y decís, puta. Eso es de aquí. Esto es de aquí, ¿no? Entonces sí, yo les recomiendo mucho leer a Miguel Ángel Espino. Más allá de todo, ¿no? De la persona que fue, por la calidad literaria que tiene y poética. ¿Cuál consideras que para la literatura salvadoreña, o bueno, la literatura centroamericana, cuál crees que es la importancia que tiene? Pues marcó un antes y un después. Luego de esto,
sabemos el contexto, ¿no? Que social político, no solo de El Salvador, sino que también Centroamérica, estallaron las guerras civiles, hubieron muchas persecuciones, ¿no? Ideológicas, políticas, y creo yo que Miguel Ángel abrió como la puerta, ¿no? Para empezar a explorar otras cosas que no fueran muy costumbristas. Porque si vemos la producción de Roque Dalton, ya fue más patada al pecho, ¿verdad? Por decirlo así. Él iba directo al grano y denunciaba y hablaba y incluso tuvo la osadía de que en el poema de amor, ¿verdad? Hijos de la gran puta, ¿verdad? Sí. Mis compatriotas, mis hermanos. Entonces, sí, ya en la vanguardia se mira ya ese corte, ¿no? Con dejar de ser hasta cierto punto conservadores, ¿no? En el lenguaje, en los recursos que se utilizaban, allá explorar otro tipo de temáticas, otro tipo de discursos, de recursos literarios, el lenguaje que se utilizaba. Sí, sí. Así que eso considero yo que, lástima, como mencionaban, hay otras personas académicas que él se quedó en el limbo, ¿no? Se quedó en el limbo al borde del éxito, de poder producir más. Sí, definitivamente. Y con respecto a su obra, ¿consideras que es relevante hoy en día? ¿Sigue siendo relevante? Sí, ya hacíamos nosotros la comparación, ¿verdad? De todavía sigue vigente esa denuncia, ¿no? De la mano de obra que Centroamérica, Suramérica y México exporta siempre. En ese entonces era para favor de las colonias, ¿no? En este caso, Inglaterra, o tenemos también lo que ya mencionaba de las repúblicas bananeras. Ahora es diferente, ¿no? Exportamos mano de obra y... Para construcción, Estados Unidos. Exacto, Estados Unidos. Y también tenemos esto del call center, que también en servicios para el exterior. Que mira, estamos preparando algunos capítulos sobre call center más adelante, sobre algunas cosas, lo llamamos la cultura del call center. Porque a mi forma de ver, aunque todavía no hemos explorado el tema de lleno, a mi forma de ver el call center como tal no es un mal lugar para trabajar. Correcto. El problema es que se vuelve muy nocivo por aquellas prácticas o malas prácticas más bien de querer tener, digamos que, el control de todo, querer exprimirle hasta la última capacidad laboral a una persona. Y esto también llega por aquella visión personal de, entre mejor me joda a los que tengo abajo y que bien con los de arriba, pues mejor para mí. Lo de la famosa cabaña del tío Tom, me parece que se llama. Sí. Sí, que eso pasa aquí en El Salvador. Sí, pasa. Y realmente no es, como mencionas, no es un mal lugar de trabajo, ¿no? Bueno, yo en lo personal en mi familia, pues mi esposo, siendo profesional, tuvo que trabajar muchos años en call center porque en ese entonces, pues los ingresos de la clínica no eran lo suficientes para poder sostenerla, ¿no? Y incluso él en su época de estudiante también trabajó ahí, mi hermano ha trabajado ahí. El problema se da con lo que mencionabas de la explotación laboral, ¿no? Que te den 15 minutos para comer, que no te den permiso de ir al baño, ¿no? Que ¿no? tengas problemas, si de pronto vas al seguro social, pero mira, fíjate que mejor no te vamos a ir dando el bono, hay cosas Correcto. del estilo, que eso es bien abusivo y eso es por parte del supervisor, por ganas de joder prácticamente. Nosotros mantenemos la hipótesis que el peor enemigo del salvadoreño es otro salvadoreño en las mismas condiciones que vos. Sí. O un poquito más arriba, ahí te quiere chingar con todo. Eso es lo más cabrón que tenemos como cultura. Entonces, si te fijas, son épocas distintas, pero siguen predominando este tipo de conductas, no acciones. Los contextos, pues antes eran los obreros, ¿no? En el campo. Y ahora ya somos obreros de empresas. Entonces, sí es vigente, las temáticas son vigentes. Y no digamos trenes, ¿verdad? Alguien me decía que, como yo lo interpreto y siempre me ha pegado del lado del amor, del lado de las personas que son pasajeras en la vida, que a veces las conocemos por ciertos motivos, cumplen su función y adiós, ¿verdad? Se retiran. Y desprenderse de esa idea es bien difícil. Ver que alguien se va o desaparece de tu vida de forma, pues, metafórica, ¿no? Claro. Como en un tren, yo así lo noto, ¿no? Y las alegorías, las metáforas y la forma en que él habla sobre el amor y sobre la mujer, a mí me fascina, ¿no? A nivel poético.
Sí, yo incluso alentaría pues a nuestra audiencia. Ay, ya me hago mía yo. Me No, estoy claro que haciendo sí, claro parte. que sí. Sos parte del proyecto ahora. Que lo lean, búsquenlo. Así como pues hemos leído a los grandes de la literatura latinoamericana, con, por ejemplo, Mario Benedetti. Si te mencionaba a Benedetti, vos lo primero que pensás es esos poemas de amor, ¿no? Cortázar, que también tiene sus buenos fragmentos y temas. Y así, ¿no? ¿Por qué no leer lo que tenemos, lo nuestro? Entonces sí, yo me quedaría más que satisfecha en sembrar la duda y que la gente que escucha esto diga, voy a ir a leerlo, voy a buscar, Lo voy a buscar. Sí, a ver si es cierto, y si me hace sentir lo que dicen. Ok. Bueno, mira, el siguiente capítulo que vamos a trabajar en esta serie de los hermanos Espino es Alfredo Espino. Correcto. Como introducción, ¿cuál crees que es la principal diferencia que hay entre Miguel Ángel Espino y Alfredo Espino? Pues la principal diferencia es el abrupto corte, ¿no? La corriente Eh, literaria. sí, y también el abrupto corte en su vida. Estaba muy joven cuando falleció, entonces él no tuvo la posibilidad de seguir desarrollándose literariamente. Lo que nosotros tenemos ahora en Jícaras Tristes es la recopilación de los poemas sueltos que él tenía, que su papá reunió y lo llevó a editar para publicarlo. Entonces, ¿te imaginas si él hubiera vivido los años que vivió Miguel Ángel? Que no tuviéramos, ¿verdad? Ah. Eran sus inicios y por eso creo que, bueno, ya Caña Dinar te lo dice, ¿no? Que eran los poemas que él escribía así sueltos y empezaba, ¿no? En el mundo de la literatura. Entonces creo que esa es la principal diferencia, aparte de que como murió joven, Claro. y por suicidio, se creó un mártir. No en el mártir en el sentido político como Roque, sino que... un mártir literario. Correcto. Ahora, tengo una pregunta bien personal. Ok. ¿Miguel Ángel o Alfredo? ¿Cuál es Miguel tu Ángel. favorito? Miguel Ángel, ok. Sin duda. Bueno, mira, con esto vamos terminando el capítulo. No sé si te gustaría compartir algún mensaje o alguna reflexión a quien nos escucha. Sí. Con respecto a la literatura, por ejemplo, enfocándome en eso, la literatura a mí me salvó. Los libros me salvaron de muchas cosas. Y creo que adentrarse en el mundo de la lectura, muchas veces hay gente que cuando uno inicia a leer, es muy despectivo. Y, por ejemplo, con los libros esos de literatura que se vuelven virales, hablemoslo así, las sagas, por ejemplo, de Crepúsculo, por ejemplo. Crepúsculo, esa otra de Harry Potter, Harry Potter, El Juego de Tronos. El Señor de los Anillos. Exacto. Todos estos libros, como se hacen comerciales, hay gente que dice, ay, pero ¿por qué lees eso, verdad? Lo lees solo porque es comercial, no tiene valor. Y yo les diría lo contrario. Las personas que estamos en el mundo académico ya lo vemos desde un punto hasta decirlo ya por oficio, ¿verdad? No podemos leer un libro sin empezar a meter análisis de X o Y cosa. Pero a la gente que no está en este mundo académico, yo la instaría a leer, no importa lo que lea. Si son libros que se pueden conocer comúnmente como de ocio, ¿no? Que los lees para divertirte, que podemos mencionar estas sagas, o hay gente que le gusta mucho la literatura de terror como Stephen King. O Lovecraft. Lovecraft, exacto. Léanlo, no importa que la gente juzgue, no importa que les digan, hubo un tiempo que se criticó mucho a la gente que leía Paulo Coelho, ¿verdad? Sí, lo solemos hacer en este podcast. No, mentira. Pero yo creo que todos los libros que a vos te llegan son parte de un camino. O sea, todo está bien leer porque no solo por los contenidos, sino por el hábito que te crea. Entonces, de un libro vas a saltar a otro y en algún punto vas a llegar a las obras cumbre, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, que se aburre con los clásicos, ¿no? La Ilíada y todo esto que nos hacen leer en la escuela. Pero son parte de un camino. O sea, puede que ese no te gustara, pero si encontrás otro que sí. Y así vas de diferentes temas y de diferentes cosas. Para mí, el hecho de que ya estés leyendo ya es un acto revolucionario, ¿no? Por decirlo así. Sí, mira, la verdad es que el ejercicio como tal
de entregarse a la lectura. Pero también pienso yo, mira, hay que tener cuidado con algunas literaturas porque pueden estar, digamos que, plagadas de ideas. Sí. Que pudieran, digamos que... ¿qué te digo yo? Vamos a ver. Siendo crítico, yo no digo que esté mal leer Coelho, Sí. para nada. Y de hecho El Alquimista lo leí, pero de pronto hay gente que quiere seguir al pie de la letra la idea de que si vos deseas las cosas con mucha fuerza, el universo conspira a tu favor. Sí, no, o sea, es peligroso pensar de esa manera. Es que yo por lo menos correcto. pienso que Sí. es peligroso pensar de esa manera. Es que ahí entra también ay no, perdón por mi carcajada de señora escandalosa, pero... O mira, te voy a dar este ejemplo. Ahorita a la audiencia le advierto, voy a leer un chiclín. Y para que te des cuenta que es peligroso leer cualquier cosa. Dice la maestra, a ver, Pepito, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Y Pepito le dice, claro, Arquímedes. Sí, ¿ves que lo peligroso que es? Dios mío. Sí, es que para mí el secreto está en no perder el juicio de valor. Pero de pronto te ponen a leer o empezás a leer vos y no tenés formado juicios de valores en tu vida. Prácticamente, por ejemplo, imagínate, sos un niño de 11 años, así caliente por la lectura, y de pronto caes con un libro de Nietzsche. No, Dios me libre, o sea, aunque los 11 eso no va a terminar no bien. creo que lo lograran entender, pero si al caso. A mí me pasó, fíjate. Y después ahí con memes nihilistas hasta los 30 años. Existencialista, ¿verdad? Hasta Sí, la bien, muerte. bien dark. Sí, bueno, aparte de no perder el juicio de valor, también ser crítico. Siempre que prevalezca el pensamiento crítico. Eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Y a mí me pasó con un libro, yo tenía 13 años, y en eso que como era fanática, ¿verdad? De ir a las librerías y buscar, cuando tenía ahí mis ahorros, me compré un libro a los 13 años que no era adecuado para mi edad, de una escritora española feminista, ella. Sigue viva, se llama Luciette Sevarría. ¿Y qué libro era? Se llama Las mujeres que no somos como las demás. Entonces yo cuando vi el título a mis 13, 14 años, yo dije, wow, me lo llevo. Pues resultó que eran cuentos súper fuertes de temas ya sexuales, ¿verdad? Y yo, ¿qué es esto? Yo pensaba que iba a ser algo más, no sé, de carácter social. Pero lo terminaste de leer por deporte. Sí, todavía lo tengo. Y la sigo ahí, leí otros libros de ella. Me llevó a otros caminos, ¿verdad? Pero no era un material apto para mi edad realmente. Y me pasó incluso con otros libros que a veces yo los leía y decía, ay no, qué feo, ¿verdad? Pero yo siento que es el camino que debe atravesar toda persona que lee. Se va a topar con libros feos, que no le gustan, que no son de su tema, y otros que sí se va a enviciar con autores, por ejemplo, de Márquez. Yo quizás tengo alrededor de unos 8 o 10 libros, porque lo leí desde los 12 con 100 años de soledad y ya no me separé, me costó leer otras cosas similares. Y ahí fue donde me empecé a leer casi a todos los del boom latinoamericano. A Galeano. A esta autora chilena. A Isabel Allende. Exacto, ella tiene libros buenísimos. También se me han olvidado, pero tengo un montón. Y salir de esa época de la literatura me costó mucho. Hasta que después, ya en el estudio propio de la carrera, ya tuvimos que ver desde los clásicos hasta los contemporáneos, la literatura de posguerra en El Salvador. Quiero preguntarte algo y me gustaría mucho tu opinión en esto. Cuando yo estaba estudiando séptimo, octavo, sexto grado, por ahí, lo ponen a uno a leer la Ilíada. Sí. ¿Por qué? O sea, y no me refiero a que no lo pueda comprender yo como una literatura interesante, pero ¿por qué todavía nos enmarcamos en una literatura, digamos que tan antigua, sí, de la cual se puede hacer referencia, se puede contar que todas estas historias, todos estos relatos que se tienen, en los que está el hombre y Dios que participa de los actos humanos, a Zeus, ya sea para los griegos o Plutón, me parece que es para los romanos, me parece. Sí. Entonces, es esto del Dios ahí, y esto sirve como para tener aprendizajes, moralejas
de cómo la sociedad funciona, porque eso es lo que me he dado cuenta de los relatos, de las escrituras antiguas, de que sirven como para poder explicarte cómo funciona el mundo. El mito explica el origen del mundo en muchas sociedades o creencias religiosas, pero también te explica cómo son los hombres. En muchas religiones o en muchas, digamos que culturas, sería la palabra, en muchas culturas, el hombre nace como algo que los dioses quieren evitar que nazca, porque el hombre es malo. Pero, ¿por qué se utilizan estas herramientas literarias todavía y no se buscan herramientas contemporáneas y locales? Sí, fíjate que hay algo, bueno, en el sistema educativo nacional, en el currículo donde se trabaja, cada materia en el sistema educativo nacional tiene un currículo, ¿no? Que lo construyen en base a los temas que hay que estudiar y lo compone todo aquello que vos vas a ver en matemática, en lenguaje, en sociales. En lenguaje hay algo que se llama el canon literario, que es lo que se estudia según el plan de estudio de educación básica, media y bachillerato, ¿verdad? Entonces, como en lenguaje y literatura vos tenés que estudiar todos los movimientos que han constituido la literatura a nivel universal, ¿no? Por eso es que se toman estas obras cumbres que forman el canon en todos los diferentes movimientos literarios. Por ejemplo, ya en bachillerato, si ya ves a 100 años de soledad, ya ves escritores más nuevos, ¿verdad? Pero sí, obligatoriamente se debe conocer la historia de las primeras obras literarias, ¿no? Y ahí es porque te vas a los clásicos de la Ilíada, de Homero, y un montón de libros que uno dice, Dios mío, eso no lo entiendo. Pero es que, mira, ahí es donde yo digo, tal vez llega la primera problemática, y es que nos estamos enfocando en ver el pasado y tratar de... ¿Cómo sería esta palabra? De vincularte con él, de identificarte con el personaje, de esta experiencia a través de la literatura, que a veces no funciona así. Vos muchas veces lees algo o encontraste algo y en las primeras 3, 5 páginas desistís porque no te llamó la atención. Correcto. Pero de pronto encontrás un libro que sí, y dar la oportunidad de que uno elige el libro siempre dentro de una idea de aprendizaje. Correcto. Dentro de los, por ejemplo, escritores salvadoreños regionales o centroamericanos, por ejemplo, tiran un libro y es un libro corto, una enseñanza clara o una moraleja con cierta idea, se puede rescatar, y con esto el muchacho queda entusiasmado. O sea, correcto, ya ves el caso. Comenzás a leer, te gustó la lectura, le agarraste la pila, seguís, y de pronto, tarde o temprano, vas a conocer las grandes literaturas del pasado. Sí. Vas a ir a buscar, por ejemplo, qué sé yo, no te vas a ir allá a los romanos o a los griegos, vas a ir a Lovecraft tal vez, y de pronto vas a encontrar referencias a ciertos seres griegos o cierta mitología romana, y entonces vas saltando en el tiempo. Pero es como una exploración, o sea, claro, se hace la referencia a estas grandes literaturas, pero el problema es que uno no se logra identificar, uno no se logra encontrar en esto. Y eso también tiene un complemento didáctico, ¿no? Porque en las escuelas o colegios te imponen lo que vas a leer, no te dan eso que vos mencionabas, la facilidad de, por ejemplo, estamos viendo la literatura griega, ¿no? Están estos 5 libros que ustedes pueden leer, elijan el que les llame la atención. No, sino que vienen y te dicen, vaya, va a leer, cómprelo. Te obligan, entonces a ley tenés que leerlo, y si no te gusta, porque te hacen esos exámenes de ¿cuántos personajes tiene este libro? ¿Cuál es la trama principal? ¿Qué le pasa a fulano de tal? Así me hacían los exámenes a mí en la escuela, a manera de comprobar que sí lo habías leído. Y bueno, ya con el internet y los resúmenes encontrás todo eso, ¿verdad? Sí, yo y le pedí a ChatGPT, mira, hazme un resumen de esto, por favor. ¿Ya conoces este libro? Soy ChatGPT y soy una inteligencia artificial. Y no sé, como tal, no conozco los libros porque los libros no son personas y soy una inteligencia artificial. ¿Y qué me estás preguntando? Correcto. Y al final te dice, se trata de esto, esto y lo otro, y estuvo. Y eso es lo que le entregan a un profesor. Exacto, entonces por eso te digo que es un componente no didáctico ya del profesor, porque si bien el canon literario del currículo salvadoreño ya está establecido, te da una serie de libros por movimiento literario. Entonces ahí está el error, porque es diferente. Yo me recuerdo que eso ya me lo pusieron en práctica a mí en la universidad, por ejemplo, cuando veíamos literatura latinoamericana.
vaya, están todos estos libros, ustedes elijan cuál quieren y ahí uno disfruta, ¿verdad? Porque si ya tenés uno favorito y que ya te lo podés de memoria, pues ese elegís. Entonces tal vez si en bachillerato, en la educación media nos dieran esas oportunidades, ¿no? La verdad. Esa flexibilidad de explorar uno con guía, ¿no? Con esto en pedagogía se conoce como andamiaje, donde el docente sirve. A través del andamiaje, sí. Correcto. El docente sirve como una guía para que el estudiante construya su aprendizaje. Sí, es que esto es dentro del modelo de aprendizaje constructivista, en la que el docente se vuelve como un compañero de clase que tiene la guía. Correcto. Y entonces el estudiante tiene que alcanzar esta zona de aprendizaje próximo. Correcto. En el que estoy uniendo ideas en mi cabeza. Y entonces pasa de ser una persona que le daban todo de frente, aprendizaje así, bancario, escrito, a yo tengo interés por conocer más. Correcto. Veo que leyendo, veo que adquiriendo documentos puedo ir más adelante. Exacto. Mira, qué interesante realmente. Ahora, tengo una pregunta, así aprovechando ya esta etapa final que la alargamos demasiado. Las inteligencias artificiales hoy en día se están utilizando hasta para escribir libros, ¿sí? Y es quizás a partir de que existe ChatGPT, hoy la cantidad de libros en Amazon se ha disparado y tienen a ChatGPT como coautor, perdón. ¿Qué opinas de esto? ¿Sentís que le quita la esencia? ¿Sentís que es una herramienta favorable? ¿Qué opinas vos? Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo en mi trabajo, pues mis compañeros que están encargados del área de diagramación utilizan mucho esta inteligencia artificial para las cuestiones de diseño. Okay. Y generan imágenes y cuestiones así que están trabajando ya con ellas y realmente es muy productivo y muy bueno. Con la cuestión de ya la escritura como tal, yo escuchaba en una reunión que tuvimos, un evento del CONACYT, que daban una ponencia sobre esto, sobre la inteligencia artificial. Recordemos que así como está la inteligencia artificial, también tenemos softwares donde puedes vos comprobar el plagio, ¿no? Por ejemplo, si un alumno cuando te da un trabajo, vos copias un fragmento que lo visualizas. Yo que tengo experiencia revisando textos, tesis, artículos, libros, yo le conozco el estilo de escritura a la persona y sé diferenciar cuando un párrafo no es de alguien. Porque a medida que vos vas leyendo, por ejemplo, yo tengo un compañero, un colega, que ya lo conozco, ya le conozco la forma en que escribe, los errores que comete y lo tengo bien mapeado, ¿verdad? Entonces, yo considero que no nos va a venir a reemplazar, es mentira. No veo yo a ChatGPT escribiendo algo como lo que leímos acá. Sí, con trenes, sí. Exacto, porque ya hay elementos pues abstractos, otras cuestiones que... Pero mira, sí, por ejemplo, va a venir, pienso yo, a reemplazar literatura simple, básica, que no te lleva a un estado de reflexión profundo en el que vos tengas que hacer un ejercicio claro de análisis. Por ejemplo, 100 años de soledad. Hay gente que, bueno, ya hay versiones de 100 años de soledad a las que les ponen en la parte de atrás el árbol genealógico para que tengan una idea clara de más o menos cómo va el asunto. Pero antes tenías que quebrarte la cabeza haciendo la lectura y tratando de descifrar cómo estaba esta. Pudo hacer vos el árbol genealógico. Exactamente. Entonces, estas herramientas a mí me gusta tomarlas de forma optimista porque para cuestiones rápidas puede que sí funcionen y ayuden, ¿no? Porque hay gente que es bien fatalista y dice que ya empiezan, ¿verdad? Que se va a acabar el mundo, que son los últimos días, que ya viene el arrebatamiento, que nos van a reemplazar y que la gente va a perder sus trabajos. Pero lo hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Con las revoluciones industriales, ¿no? Que se creía que las máquinas iban a desechar al hombre. Mira, pasa así, ponete a pensar. En 1780 y tanto comienza la primera revolución industrial. Correcto. Y desde ese día, desde esas fechas hasta la actualidad, hemos vivido 4 revoluciones industriales grandes. Sí. Pero actualmente estamos viviendo una cantidad de revoluciones que no nos terminamos de ajustar a nada. Nos están llevando de una a otra, que el IoT, que la inteligencia artificial, que la era de las telecomunicaciones, que el 5G, que ya están preparando el 6G, que un montón de cosas que prácticamente vos no te terminas de acostumbrar a nada,
tenés 3 celulares en tu casa que dejaste de utilizar porque quedaron desfasados. Correcto. Y el que tenés en la mano, prácticamente recién comprado, ya es de la generación anterior. Sí, y igual, en el área, viéndolo desde el área de las humanidades, pues son herramientas, por ejemplo, en el área de educación, ¿no? Que te ayudan mucho. Desde la pandemia para acá, pues que todo tuvo que migrar a la virtualidad. Ahora son cosas distintas. Antes uno se mataba haciendo carteles. Y hoy con una presentación en Canva. Sí, rapidito. Así. Entonces, yo creo que la gente siempre suele tener temor a lo desconocido, ¿no? A no saber cómo nos va a afectar. Pero como te digo, realmente a mí me gusta tomar estas cosas del lado positivo porque siempre hay un beneficio y pues el ser humano ha prevalecido, ¿no? Ante la revolución industrial estamos en la tecnológica. Hemos sobrevivido pandemias, Sí. muchas cosas. Entonces, para mí siempre eso tomarlo optimista. Tomarlo optimista y involucrarse, ¿no? Conocer lo que viene, lo que está ahorita pegando, por decirlo así, lo que está de moda. Conocerlo, involucrarse para poder utilizarlo a favor. Sí. Mira, al final decía, Luis Pasteur decía, el azar solo favorece al que está preparado. Prácticamente. Correcto. Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo. Ha sido una muy bonita charla de un personaje muy interesante de la región centroamericana que merece, digamos, mucho reconocimiento. Sí. Y que, pues ahí queda la invitación para quien nos escucha de ir a buscar su literatura. Tal vez tienen un libro de trenes guardado por ahí o Los hombres que se resisten a morir. Si lo tienen, me avisan, lo compro. Porque este ya está muy viejito. Ok. Bueno, y con eso terminamos el capítulo número 50 de Proyecto Chachalaca. Nos escuchamos pronto.